El sacramento del orden contribuye especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Por favor, permanezca con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online les da la bienvenida a Fundamentos de la Fe Católica, un programa diseñado para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Yo soy su anfitriona, Beatriz López. Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, entre ellos el sacramento del orden, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Contamos con la presencia del Padre Alberto Curbelo de la Congregación Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, quien nos explicará más profundamente acerca del sacramento del orden. Padre Alberto, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Padre, para comenzar nuestro programa, ¿podría usted decirnos qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es el sacramento que ciertos llamados por el Señor reciben para servir a la Iglesia, para edificar su Iglesia y de esta manera poder cumplir la voluntad de Dios, misión que se ha recibido a través de los apóstoles por la imposición de las manos, y todo aquel que recibe el orden o el sacramento del orden recibe la misión de evangelizar, de anunciar y de llevar a cabo la misión de Cristo y de su evangelio en el mundo. ¿Por qué se le llama sacramento del orden? El orden en la antigüedad romana se designaba, pues eran cuerpos que constituían la plenitud de un gobierno, y esta forma de gobernar, ¿verdad?, se le llamaba orden, para poder de esta manera dirigir el gobierno de un lugar y de esta manera poder dirigir ciudades y lugares donde los romanos entraban. La palabra ordenación designaba la integración de este otro orden. Dentro del orden había lo que se llamaba la ordenación, pero en la Iglesia esta palabra simplemente se utiliza ya para designar a aquellos que han recibido este sacramento y de esta manera puedan, como te decía, servir, ¿verdad? No simplemente a una porción, sino a toda la Iglesia. Cada sacerdote ordenado tiene su lugar o su parroquia o su misión, pero en definitiva ayuda y fortalece y sirve a toda la Iglesia. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se lee que Dios constituyó un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, que es la tribu de Leví, para de esta manera poder llevar a cabo todo el servicio litúrgico, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Dios mismo, como leemos en el Antiguo Testamento, da a esta tribu el poder, ¿verdad?, llevar a cabo un sacerdocio, vivir un sacerdocio, que claro, no es el sacerdocio de Cristo, no es la plenitud del sacerdocio, sino simplemente para cumplir, ¿verdad?, la alianza que el Señor había hecho con su pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía los sacrificios, ¿verdad?, que era la inmolación del cordero, que era quien rociaba la sangre, quien hacía las oraciones, quien se presentaba ante el Señor en el lugar santo, para de esta manera allí, en nombre de todo el pueblo que esperaba fuera del templo, el sacerdote ofrecía a Dios ese sacrificio y ofrecía la oración de todo aquel pueblo que en aquel lugar se encontraba. El sacerdote en el Antiguo Testamento también estaba instituido para proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Leer la palabra, anunciar la palabra, interpretar la palabra.
También es lo mismo ahora en el Nuevo Testamento con el sacerdocio de Jesucristo. El orden el sacramento del orden ha sido instituido por el mismo Señor. Sabemos que fue en su última cena, cuando instituye los primeros sacerdotes, sus apóstoles, para de esta manera entregarle a ellos la misión de anunciar el Evangelio, de llevar el Evangelio, pero a la misma vez de realizar y llevar a cabo los sacramentos y de esta manera poder entregar al pueblo de Dios, al pueblo de la nueva alianza, todo lo que Dios en Jesucristo, la plenitud de la revelación, el pueblo de Dios pudiera recibir. Y es a través de los sacerdotes, a través de este orden, de este sacramento del orden, que es como Dios va a regalar a su iglesia y regala a su iglesia toda su gracia. Padre, todas estas prefiguraciones de sacerdocio en la antigua alianza, ¿en quién encuentran su cumplimiento? Que todo esto en la antigua alianza del Antiguo Testamento es en Cristo donde tienen su plenitud, ¿verdad? Porque Cristo es el único sacerdote. Cristo es la plenitud, como te decía, de la revelación. Cristo es el sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Fue consagrado también sacerdote. Y es en Cristo donde todo aquello que era una prefiguración en el Antiguo Testamento, porque el sacerdote, como te decía, en el Antiguo Testamento ofrecía el sacrificio en el altar. Cristo, sacerdote, es el mismo sacrificio. Él es sacerdote, pero a la misma vez es sacrificio. Por eso Cristo es la plenitud, Cristo es el todo. Aquello que era una figura, una prefiguración, ahora en Cristo todo se lleva a cabo en realidad, en plenitud, y es en Él donde todo aquello que se había revelado por muchos años al pueblo de Israel, en Él encuentra su plenitud y su perfección. Hay dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. ¿Nos podría explicar cuáles son estos? Ok, hay dos modos, como tú dices, ¿verdad? Que son de cómo podemos, o cómo los cristianos, cómo los creyentes pueden participar, como te decía, del único sacerdocio de Cristo. Está el modo, como todos los fieles laicos participan del sacerdocio de Cristo. Por nuestro bautismo, todos nosotros los creyentes, todos los bautizados, participamos de ese único sacerdocio de Cristo. Todos somos una estirpe sacerdotal, podríamos también decir. Todos participamos y vivimos de ese sacerdocio de Cristo y llevamos a cabo nuestro ministerio sacerdotal, cada quien en su manera. Los laicos, cuando ofrecen sus sacrificios, cuando ofrecen sus vidas, cuando ofrecen sus intenciones, cuando se ofrecen continuamente a Dios, ese es el sacrificio que ellos, como partícipes, ¿verdad?, del sacerdocio de Cristo, pueden ofrecer al mismo Dios. Luego está el sacerdocio ministerial, que es todo aquel hombre llamado a vivir, ¿verdad?, una misión específica. Es llamado dentro de los que han participado del sacerdocio real de Cristo. Dios llama a algunos y los consagra por medio de su iglesia, los ordena, ¿verdad?, impone las manos y por medio de la oración de la iglesia es consagrado sacerdote y participa de un ministerio especial. Esos son los dos, ¿verdad?, las dos formas en que podemos llamar o ver, o podemos, sí, dividir el sacerdocio de Cristo en los fieles laicos y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial simplemente lo reciben aquellos que pues Dios ha llamado, la iglesia ha también ha acogido, ¿verdad? Y también la iglesia ha formado, e incluso a la iglesia a través de las oraciones de la consagración y de la imposición de manos, ha consagrado para el servicio del pueblo de Dios. Padre, ¿con qué autoridad se ejerce este sacerdocio ministerial? Podríamos decirlo de dos maneras. Primero, este sacerdocio ministerial se realiza in persona Christi capitis, son unas palabras en latín, significa en la persona de Cristo, cabeza. Todo sacerdote, cuando recibe la imposición, por la imposición de manos, la ordenación sacerdotal, él recibe este don, ¿verdad?, esta gracia, este sacramento,
para actuar en la persona de Cristo. Todo sacerdote por sí mismo no puede actuar. Actúa por la gracia de Dios porque recibió este don, pero actúa siempre en el nombre de Cristo. Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote confiesa, es Cristo quien confiesa. Cuando un sacerdote celebra la misa, es Cristo quien está celebrando la misa. Cuando un sacerdote explica la palabra de Dios, es Cristo quien le explica. O sea, cada uno de los sacramentos y cada una de las acciones del sacerdote siempre las realiza en la persona de Cristo. Y la otra manera de llevar a cabo este sacerdocio, o de ejercer este sacerdocio ministerial, es en nombre de toda la iglesia. Como te decía al principio, un sacerdote puede estar destinado a trabajar en una parroquia y va a trabajar por aquella gente de aquella parroquia, en un específico lugar, pero su trabajo, o sea, cuando confiesa, cuando celebra la misa, cuando realiza los sacramentos, su trabajo no es solamente para aquella gente es parte de la iglesia universal. Por lo tanto, el sacerdote cuando ejerce su misión, cuando ejerce su ministerio, cuando santifica al pueblo de Dios, lo hace en nombre de toda la iglesia. Porque la iglesia es una, como sabemos. La iglesia no es solamente, está dividida en muchas parroquias o en muchas diócesis o en muchas... Son simplemente organizaciones que hay que tener para llevar a cabo mejor, ¿verdad?, la misión de la iglesia. Pero cuando el sacerdote actúa en nombre de toda la iglesia. Que en donde quiera que se encuentre un sacerdote, allí está la iglesia porque está actuando en nombre de Cristo, en la persona de Cristo, pero en nombre de toda la iglesia también. Padre, ¿de cuántos grados se compone el sacramento del orden? El ministerio, este ministerio instituido pues por Jesucristo, ¿verdad?, dentro de su iglesia, recibía en la antigüedad simplemente, o estaba constituido o se componía de dos grados, que era el episcopado y el sacerdocio, aunque, ¿verdad?, el diaconado también entra dentro de los grados que existen del orden del sacramento. La iglesia nos enseña incluso todavía, ¿verdad?, y ahora, que está el primer grado que es, o sea, son 3 grados que es diaconado, presbiterado y episcopado. Esos son los 3 grados en que se divide, los cuales, o para recibir los cuales hay que ser ordenado. Hay que ser primero ordenado diácono, luego ordenado sacerdote y al que Dios llama, ¿verdad?, ordenado obispo. Para de esta manera poder dirigir, guiar, gobernar a la iglesia. El obispo, como cabeza de la diócesis, ¿verdad?, es el que dirige toda una parte de la iglesia que el Santo Padre y Dios en su gracia le ha encomendado. El sacerdote junto con el obispo, ¿verdad?, participa de lo que Dios le ha regalado, que es el don el sacramento del orden, y de esta manera junto con el obispo administra y entrega la gracia de Dios. Y los diáconos, que son los que sirven, ¿verdad?, están para el servicio del pueblo de Dios. Padre, ¿nos podría explicar acerca de la ordenación episcopal y de su efecto? Que la ordenación episcopal, como decía, está dentro de los 3 grados del orden. La misión de un obispo, primero recibe la misión de gobernar, recibe la misión de santificar, recibe la misión de guiar a una porción, ¿no?, del pueblo de Dios, pues por donde Dios quiere, ¿no?, o sea, según las enseñanzas también de la iglesia. Y está llamado el obispo a ser signo y vínculo de unidad entre la iglesia local, que es la diócesis que le está gobernando, con la iglesia universal. Todo obispo que ha sido ordenado en la iglesia católica tiene que estar en comunión con la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa, ¿verdad? Y esta unión o esta unidad permite que todo lo que el Papa nos hable, todo lo que el Papa nos pida, a través del obispo, ¿verdad?, porque está en comunión continua en cuestiones de fe, de moral y de enseñanza en la iglesia, es la misión que tiene el obispo, de comunicar, de anunciar,
de llevar a cabo lo que Dios quiere a través de su iglesia. El efecto de este sacramento es que el obispo, primero, por ser sucesor de los apóstoles, ¿verdad? Porque al ser ordenado obispo es uno que ha sido elegido para continuar la misión que los apóstoles dejaron y por lo tanto sucede a los apóstoles que en el principio Cristo ordenó, ¿no? Como sacerdotes, pues los apóstoles como obispos. Ya después de los apóstoles, ellos cuando imponían las manos, pues ellos consagraban sacerdotes, pero también consagraban a algunos de ellos como obispos, para continuar la misión y el gobierno de toda la iglesia alrededor de todo el mundo. Padre, ¿nos podría explicar ahora acerca de la ordenación presbiteral y de su efecto? Ok, como decíamos también, ¿verdad? El presbiterado o el orden de los presbíteros, la ordenación presbiteral es claro, como te decía, Dios escoge de entre su pueblo a algunos para participar de este ministerio también, ¿verdad? Sacerdotal, de llevar a cabo la misión de Cristo, de actuar en la persona de Cristo y en nombre de toda la iglesia. El sacerdote es ordenado, o esta persona, o el hombre elegido es ordenado, ¿verdad? Como sacerdote, para de esta manera, unido a su obispo, o unidos a su obispo, poder dirigir, poder continuar la misión de Cristo y la misión de los apóstoles, que es la de evangelizar, anunciar su evangelio, proclamar su palabra, llevar a cabo en todo el mundo la gracia de Dios y a la misma vez pedir la fuerza y el don de su Espíritu para de esta manera el pueblo, ¿no? Y la gente vaya conociendo, profundizando y metiéndose más en el misterio de Dios. Los efectos o el efecto de la ordenación sacerdotal, pues claro, el que es ordenado recibe gracia especial, o sea, recibe primero la gracia del Espíritu Santo de forma especial. ¿Para qué? Para que lo que predica, lo que vive, lo que enseña, lo que entrega, ¿verdad? Siempre lo haga conforme al corazón de Cristo, conforme a las normas de la iglesia, conforme a la enseñanza de la iglesia y pueda ser representante, ¿no?, de Cristo para la porción del rebaño del Señor que se le confía, pues será en una parroquia, en un hospital, en una escuela, en donde se le confíe. De esta manera el sacerdote, ¿verdad?, tiene esa misión, recibe esa gracia de poder catequizar, de poder educar incluso a aquellos que el Señor le confía. ¿Nos podría hablar acerca de la ordenación diaconal y de su efecto? Okay. El diácono, como decía, ¿verdad?, está llamado y es ordenado para el servicio de los fieles. Como lo vemos en la misa cuando hay un diácono ayudando en el altar, ¿verdad? Siempre el diácono es el que se mueve en el altar para hacer todas las cosas, prepara la ofrenda, él ayuda al obispo, al sacerdote, recoge la ofrenda, prepara el altar, etcétera, etcétera, ayuda a dar la comunión, ¿verdad? Después limpia los vasos sagrados, o sea, el diácono está llamado al servicio, para servir. Claro está, cuando se ordena diácono, luego pasa a ser sacerdote o incluso si alguno pasa a recibir la ordenación episcopal, diácono es una vez, pero diácono es para siempre. O sea, no porque yo sea ya sacerdote, ya yo deje de ser diácono, no, porque yo recibí el orden diaconal, ¿verdad?, para servir, pero aun siendo sacerdote, como el diácono, yo también sirvo. Igual el obispo, aunque es obispo, sigue siempre sirviendo, porque esa es la misión, ¿verdad?, del orden sacerdotal, es servir, estar al servicio de la comunión y a la comunión del pueblo de Dios. Es decir, ¿cómo se celebra el sacramento del orden? Bueno, la celebración de la ordenación de un obispo, de un presbítero o sacerdote o de un diácono, tiene una gran importancia en la vida de la iglesia y, ¿verdad?, primero se pide que haya el mayor número de fieles posible, por eso en cada ordenación siempre se invita a toda la diócesis, a toda la gente que se puede invitar, ¿verdad?, todos los creyentes
Primero para que ellos sean testigos, ¿verdad?, de ese momento y puedan participar incluso también de las gracias de ese momento. El momento importante de la ordenación, tanto diaconal, presbiteral o episcopal, es el momento de la imposición de las manos, cuando el obispo, por la autoridad que ha recibido, es el que impone las manos sobre el candidato, en silencio, siempre se hace en silencio, y luego hace una oración que se llama oración consecratoria, por la cual esa persona a quien se le ha impuesto las manos sobre su cabeza, esa persona queda consagrada, ya sea o como diácono, o como obispo, o como sacerdote, para de esta manera entonces llevar a cabo su misión. Hay otras, ¿verdad?, otras partes dentro de la misa, pero lo más importante y lo esencial dentro de la misa donde se ordena, esa es la parte esencial. Claro, el sacerdote llega un momento en que recibe la unción de las manos, ¿verdad?, porque son las manos que un día van a consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, son las manos que van a bendecir, son las manos que van a regalar o van a ofrecer la gracia de Dios, ¿verdad?, a los fieles. Al obispo se le unge en su cabeza, ¿verdad?, significándose porque éste va a ser cabeza de una porción del pueblo de Dios, y esa es la unción que recibe en su cabeza con el santo crisma, al igual que el sacerdote en las manos. Padre, ¿quién puede conferir este sacramento? Este sacramento, Cristo, en primer lugar, eligió a sus apóstoles. Sus apóstoles tuvieron sus sucesores, que son los obispos, ¿verdad?, a través de los siglos que la Iglesia ha estado viviendo y llevando a cabo esta misión. Este sacramento lo puede conferir solamente el obispo, ¿verdad? Para el sacerdote y para el diácono, pues normalmente es el obispo, ¿verdad?, de la diócesis donde pertenece el diácono o el sacerdote. Para poder ordenar un obispo, claro está, son ciertos permisos que recibe de Roma, o sea, del mismo sumo pontífice. El obispo que vaya a consagrar a otro obispo tiene que recibir de Roma, ¿verdad?, el permiso y la autorización por cartas, para de esta manera poder ordenar al candidato. La Iglesia también pide que junto con el obispo que va a ordenar haya 2 obispos más, ¿verdad?, que son los que consagran o co-consagran al nuevo candidato, más todos los obispos que puedan participar, ¿verdad?, porque es ahí, en esa ordenación, donde el obispo consagrante, los co-consagrantes, más todos los obispos presentes, ellos son los que imponen las manos sobre el nuevo obispo que es consagrado. Y de esta manera, o sea, por eso siempre quien confiere el orden es el obispo. Padre, y entonces, en otro punto, ¿quién puede recibir este sacramento? Solo el varón, ¿verdad?, bautizado, recibe válidamente este sacramento. ¿Por qué el varón? Cristo, como leemos, ¿verdad?, y a través de los estudios de la Sagrada Escritura, Cristo eligió solamente a hombres para recibir este sacramento. Si Cristo hubiese elegido a otras personas, la primera que hubiese ordenado hubiese sido a su Madre Santísima, ¿verdad? Más santa que ella, ninguno de los apóstoles. Sí. Pero Cristo quiso que fuera de esa manera, esa fue la voluntad de Cristo. Y por eso la Iglesia, siguiendo y, ¿verdad?, y haciendo en todo momento la voluntad y el querer de Cristo, por eso el hombre, solamente el hombre es capaz, el hombre bautizado es capaz de recibir este sacramento. Padre, ¿y se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? En la Iglesia latina, sí. Tiene que ser célibe, ¿verdad?, o vivir en el celibato para poder recibir el sacramento del orden. No es una imposición de la Iglesia, ¿verdad? Es simplemente siguiendo simplemente los pasos y la enseñanza de Cristo. Cristo vivió célibe, el sacerdote voluntariamente quiere entregar su vida célibe para el servicio del reino de los cielos. Sabemos que en las iglesias orientales, ¿verdad?, algunos sacerdotes pueden ser casados, pero incluso ellos mismos, los que van a ser obispos, tienen que ser célibes. Y hay muchos sacerdotes dentro de la iglesia oriental o ortodoxas, que ellos eligen vivir
la vida se libre para seguir a Cristo más de cerca por el reino de los cielos. Padre, por último, ¿nos podría decir qué efectos produce el sacramento del orden? Primero, produce un carácter indeleble, ¿verdad? Así como el bautismo y la confirmación que se pueden recibir simplemente una vez. También con el sacramento del orden se recibe ese carácter de que el que es sacerdote para siempre. Aunque la iglesia dé dispensas, aunque deje de llevar a cabo o cumplir su ministerio, delante de la presencia de Dios, esa alma, esa presencia, esa persona sigue siendo sacerdote para siempre. Además, el que es consagrado, ya sea diácono, presbítero u obispo, recibe la gracia del Espíritu Santo. Como decía, con la gracia del Espíritu Santo es capaz de poder predicar, de anunciar y de conducir, de gobernar y dirigir el rebaño de Dios, ¿verdad? La porción que se le ha entregado al encuentro del Señor. Y de esta manera, el que es ordenado recibe gracias específicas, gracias especiales, ¿verdad? Según su estado, según el orden en que se encuentra, en el grado en que está. El diácono para servir, el sacerdote también para servir, pero recibe gracias especiales especialmente para ciertos sacramentos, o todos los sacramentos, pero por ejemplo la confesión, el administrar los sacramentos que un diácono no puede realizar, que no puede administrar, son gracias especiales que el sacerdote recibe y de esta manera puede vivir su misión plenamente. Igualmente, un obispo necesita gracias súper especiales, podríamos decir, ¿verdad? Porque gobernar toda una diócesis es un trabajo mucho más grande que quizás gobernar simplemente una parroquia o un pequeño grupo de personas. Y esa es la misión, ¿verdad? Y los efectos que una persona ordenada que recibe el sacramento del orden va a recibir. Padre, le agradecemos mucho su presencia en este programa. Gracias a ti. La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacramento de Cristo. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.